tremendo tema el que vamos a tratar de meditar en esta noche. El tema es riesgos de tu libre albedrío. Riesgos del libre albedrío. Y sucede, hermanos, que el libre albedrío presenta riesgos significativos, incluyendo la posibilidad de pecar, de sufrir, de vivir y hacer injusticias y de vivir alejado de Dios. Sin embargo, por otro lado, también es esencial para la dignidad humana, para la capacidad de amar y la posibilidad de una relación genuina con Dios. El libre albedrío tiene eso. Podemos tomar decisiones correctas y podemos tomar decisiones erradas. Vemos en la Biblia que Dios otorga libre albedrío a los ángeles y a toda la humanidad. En el cielo, Satanás tomó la decisión de rebelarse con Dios y se vino con él la tercera parte de los ángeles, vemos en el Antiguo Testamento. En el Edén engañó a Eva, Satanás se engañó a Eva y contaminó a la humanidad porque Adán y Eva comieron de aquel fruto que Dios había dicho que no debían de comer. Al final del milenio, Satanás es liberado por un breve tiempo, dice en lo que acabamos de leer, y vuelve a engañar. Y volvió a engañar a muchas personas. Dice en el versículo que leímos, el versículo 9, me parece que son como las cantidades, como las arenas del mar. Es decir, engañó a otra cantidad de personas, inmensa cantidad de personas, que tomaron la decisión. Y luego Satanás fue llevado al lago de fuego. Ahora bien, ¿cómo llevas tú tu libre albedrío? ¿Qué es esto de libre albedrío? Bueno, tengo por aquí una especie de definición y quiero compartirla. El concepto de libre albedrío se refiere a la capacidad del ser humano, y como ya dijimos antes, también los ángeles, de tomar decisiones de forma autónoma. Es decir, cada uno puede tomar su propia decisión con libertad. El libre albedrío permite a las personas elegir entre el bien y el mal, la obediencia o la rebelión. Sin embargo, esta capacidad de poder decidir tiene muchos riesgos, entre los cuales voy a mencionarles algunos que tengo aquí anotados. Tengo en realidad cinco riesgos de que entro en riesgo porque tengo la capacidad de elegir. Uno es la posibilidad de rebelarme contra Dios y pecar y hacer lo malo. Uno de los riesgos más evidentes es la posibilidad de alejarme de Dios, de decir no a lo que Dios pide de que yo deba vivir como humano, como persona humana. Eso lo tenemos todas las personas humanas podemos decidir si buscar lo que Dios dice en su palabra o hacer lo que a mí se me antoja, lo que a cada uno se le antoja. Ese es el riesgo de tener esa capacidad de poder elegir, de poder tomar una decisión. La Biblia, bueno, más adelante vamos a ver varios ejemplos. En realidad tengo 12 ejemplos de casos que tomaron decisión, que tomaron la decisión equivocada. Y el asunto es que al tomar la decisión equivocada,
hay juicio como consecuencia. Entonces ese es un riesgo que tenemos al disponer del libre albedrío, la posibilidad de rebelión y posibilidad de pecar, posibilidad de alejarnos del Señor. Otro riesgo, el segundo riesgo que tengo acá anotado, es que podemos provocar sufrimiento y podemos vivir una vida inmoral, porque podemos tomar la decisión y Dios respeta esa decisión de cada uno. Él permite que cada uno siga el camino de acuerdo a muchos factores. Realmente son muchos factores los que involucran el dominar, el controlar el libre albedrío. Esto lo vamos a ver más adelante. El libre albedrío puede llevar a un mal moral que incluye actos como el asesinato, el robo, la mentira y otras formas de maldad. Este mal no lo causa Dios, no es Dios quien quien crea el mal y no hace nada, sino que es el mal, la maldad en el ser humano es el resultado de decisiones equivocadas, de las decisiones que cada hombre y cada mujer va tomando en su vida. Entonces este es otro riesgo que tenemos al usar el libre albedrío. Tengo como un tercer riesgo la desigualdad y la injusticia. Las decisiones humanas libres pueden dar lugar a desigualdades y a injusticias. Es decir, comienza el interés propio, y ese es uno de los problemas mayores que tiene el humano, el orgullo, como lo veíamos hace un par de viernes. El orgullo es un terrible sentimiento o inclinación que tenemos los humanos, y todas las decisiones que vamos tomando van a fortalecer ese orgullo que hay en nosotros. Y esa es la lucha. Por eso el Señor nos habla de que nosotros la mejor decisión, una buena decisión que podemos tomar es humillarnos delante de Él, es decir, botar, disminuir el orgullo que hay en nosotros y humillarnos delante de Dios, del Señor. Porque dice que al que se humilla, Él lo levanta, Él le ayuda, pero al soberbio, al orgulloso, lo ve de lejos. Eso vamos a verlo más adelante. Un cuarto riesgo, hermanos, es el alejamiento, alejarse de Dios. El libre albedrío permite a los individuos rechazar a Dios y alejarse de una relación con Él. Ese es otro riesgo, porque puede tomar la decisión de seguir a Dios. Y ahora, ¿qué sucede cuando se nos confronta? Y bueno, cada uno tendrá su experiencia, ¿verdad? Pero a mí me sucedió cuando me estaban en un periodo largo de casi 5 años evangelizando. Llegaban a mi casa y yo supuestamente tenía respuesta que dar, pero el problema era que mi orgullo no me dejaba aceptar la palabra de Dios. No me dejaba, pero sí, como dice allá en Isaías, que la palabra no regresa vacía. Me dejaban palabras, me dejaban esos versículos, esas semillitas en mi mente, y quedaban ahí. Y llegó un día en que se complicó la cosa, mi vida estaba tremendamente terrible, y me acordaba de aquellos versículos, de aquellas pláticas, y me acordaba de que había una manera de poder salir, que me lo habían dicho, y bueno, y por ahí entré, y el Señor me regaló fe, y ahora pues aquí estamos. Es la decisión de alejarse, el riesgo de alejarse de Dios. Y el otro, tengo por último aquí, hay muchos más riesgos, pero para no consumir tiempo,
la necesidad de redención. Dado que el libre albedrío permite el pecado, también crea la necesidad de ser redimido para aquel que quiere arrepentirse de su pecado. Entonces, el libre albedrío, como a través de tomar la decisión de pecar, entonces nos alejamos por completo del Señor a través de ese pecado en el que entramos, y en la misericordia y el plan eterno que Dios tiene, bueno, vino Jesús y Él quiso morir, Él quiso pagar, Él quiso perdonarnos y ponernos a cuentas, de manera que Él nos puede redimir si tomamos ese regalo que Él nos da. Así es que son riesgos del libre albedrío. ¿Y por qué estamos hablando del libre albedrío, mi hermano? Bueno, fíjese que yo me preguntaba cuando estaba leyendo estos versículos del capítulo 20, del 7 al 10, ¿cómo es esto de que pasaron 1000 años y que no hubo maldad, que no hubo, que fue gobernado por Jesús, y que, como vimos el viernes pasado, que el león y la vaca comían monte, ¿verdad? Comían hierbas, que el cordero iba a apacentar o vivir junto con la serpiente, y que también con el lobo, y que veíamos que un niño podía dominar a un león? Todo eso lo vimos allá en Isaías. ¿Cómo es que en esos 1000 años que hubo bienestar, que hubo paz? Luego, porque leímos también que Satanás fue atado por 1000 años. Son esos 1000 años de lo que estamos hablando. ¿Cómo es que después dice acá en Apocalipsis capítulo 20 versículo 7 que fue liberado, que lo soltaron? Dice por un breve tiempo. Y vino y volvió a suceder que engañó a miles y millones de personas, porque veíamos acá en el versículo 8 que dice que el número de los cuales era como la arena del mar, es decir, incontable. Personas que fueron engañadas nuevamente después del milenio, fueron engañadas después de los 1000 años. Yo me preguntaba, ¿cómo es eso? ¿Por qué volvió a suceder? Y fíjese que en la meditación me llevó a pensar cómo es que Satanás, estando a la par de Dios en el tercer cielo, que era un querubín, que era un ángel que era muy exaltado, o sea, era muy bello, estaba sobre muchos ángeles. ¿Cómo es que estando en el cielo delante de Dios, y él, porque hemos comprobado, hemos visto en la Biblia que los ángeles toman decisiones, entonces él tomó la decisión de llenarse de soberbia y llenarse de orgullo y codiciar el trono de Dios? Tomó una decisión estando en el cielo. O sea, él la tomó, o sea, él no fue engañado, a nadie le lo que podemos deducir allá del libro de Ezequías, del libro de Isaías, incluso de Apocalipsis capítulo 12, lo que podemos deducir es que él tomó la decisión de rebelarse contra Dios. Nadie lo engañó. Y entonces, por eso Jesús ahora se comprende mejor, yo lo comprendo mejor, cuando Jesús dice que Satanás es el padre de la mentira, el padre de mentira, y que en él solo hay mentira, porque él busca, así como se rebeló contra Dios, él quiere que fracase el plan redentor de Dios, el plan que Dios tenía para el hombre. De manera que más adelante vamos a ver algunos ejemplos de rebelión.
A pesar de los riesgos del libre albedrío, vemos que también el libre albedrío es valioso en sí, porque nos da a nosotros los humanos esa imagen y semejanza de Dios de tomar decisiones. Permite el amor genuino, permite la virtud, la auténtica adoración a Dios, acuérdese, la auténtica adoración a Dios, ya que estas cualidades deben ser elegidas libremente para tener el valor verdadero delante del Señor. Es decir, tenemos que elegir adorarlo a Él, tener un amor genuino por Dios, o sea, hacia Dios y hacia el prójimo, y cultivar las virtudes, el fruto del Espíritu, cultivar los principios que la Biblia nos enseña. Eso también es un beneficio del libre albedrío. No todo es malo, también hay muchas cosas buenas que si nosotros comenzamos a ser impactados y a ser influenciados por la Biblia, por la palabra de Dios, comienza nuestra mente, nuestras palabras, nuestra vista a cambiar, a buscar las cosas correctas. Quiero ponerles acá algunos ejemplos. Bueno, en realidad tengo 12, ¿verdad? Algunos ya los mencioné. Y el primer ejemplo, hermanos, es la rebelión de Lucifer. Esto está en Isaías 14, versículos del 12 al 15, y en Ezequías, en el capítulo 28, versículos del 12 al 17. La rebelión de Lucifer allá en el tercer cielo. Lucifer, un ángel de alto rango, se rebeló contra Dios debido a su orgullo y deseó ser como Dios, pero fue expulsado del cielo junto con todos los ángeles que también tomaron la decisión de seguir a Lucifer. Ese es un primer ejemplo. Luego tenemos la desobediencia de Adán y Eva. Esto está en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 24. Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que resultó en ser expulsados del jardín del Edén, y entraron en el pecado, y el pecado entró en ellos, y la muerte entró en toda la humanidad. Un tercer ejemplo es el asesinato de Abel a través de Caín. Caín mató a Abel. Esto está en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 16, donde Caín, movido por la envidia, porque escuchó que Dios se agradó de la vida de Abel y de su ofrenda, pero no se agradó de la vida de Caín y de su ofrenda. Por lo tanto, nació envidia en él y mató a su hermano. Aunque Dios le dio una oportunidad, le dijo, tú podés señorear sobre el pecado, pero Caín estaba lleno de envidia, de orgullo, y rechazó la oferta de Dios, la alerta de Dios la rechazó y mató a Abel. Y fue también, así como Satanás fue sacado del cielo, Adán y Eva fueron sacados del Edén, Caín fue sacado de la tierra donde estaba su familia y fue desterrado. Pero Dios tuvo misericordia. Bueno, déjeme decirle que se me pasó por alto que Adán y Eva, Dios les demostró misericordia, porque a pesar de que se sintieron desnudos, Dios los vistió, los cubrió, les cubrió su desnudez, los protegió de ese pecado que habían cometido. En el caso de Caín, también tuvo misericordia porque le puso una marca para que nadie lo matara. Y esa es una evidencia de misericordia de Dios hacia Caín.
Un cuarto ejemplo de rebeldía, de uso del libre albedrío, de mal uso del libre albedrío, es la corrupción antes del diluvio. ¿Verdad? Esto lo encontramos en Génesis capítulo 6 y capítulo 7, donde dice que la maldad había invadido a toda la humanidad. No había nadie que hiciera lo bueno. En realidad allí, relata el capítulo 6 que hombres y mujeres se daban, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Había, lo que vemos hoy, se había desatado la maldad. La humanidad se volvió extremadamente malvada y violenta, lo que llevó a Dios y aplicó un juicio, así como se lo aplicó a Satanás, a Lucifer, se lo aplicó a Adán y Eva, se lo aplicó a Caín. Aquí le aplicó el diluvio, el juicio del diluvio, para destruir a todos menos al que le obedeció, que fue a Adán y su familia. Otro ejemplo que vemos, hermanos, es la Torre de Babel. Esto está en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Los hombres decidieron construir una torre que llegara al cielo para hacerse un nombre y evitar ser dispersados por la tierra, desobedeciendo el mandato de Dios de llenar toda la tierra. Dios confundió su lengua y los dispersó. Ese fue el juicio hacia ese evento de la construcción, de querer construir una torre que llegara hasta el cielo, rebelarse contra la voluntad de Dios, rebelarse, el libre albedrío en acción, buscando hacer lo malo. Y estamos viendo cuál es el juicio que Dios envió a cada uno de ellos. Luego tenemos la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Esto está en Números capítulo 16, versículos del 1 al 35, donde Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra la autoridad de Moisés y Aarón, cuestionaron su liderazgo. Dios intervino y la tierra se abrió para tragarlos a ellos con sus familias. Terrible, hermano, tomar la decisión incorrecta. Luego tenemos la incredulidad de los espías y el pueblo de Israel. Estaban frente a la tierra prometida, y esto está en Números capítulo 13 y capítulo 14. Está el relato de los espías que renegaron, que criticaron a Dios. Dice, 12 espías fueron enviados a explorar la tierra prometida. 10 de ellos trajeron un informe negativo y el pueblo se rebeló. Escucharon a estos 10 espías y no escucharon a los otros 2 espías, que eran Josué y Caleb, que hablaban de que Dios, con la ayuda de Dios, ellos lo podrían lograr. Por lo tanto, Dios, fíjese el juicio hacia el pueblo de Israel por esta rebelión contra Dios. Dios condenó a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años. 40 años. Es decir, si usamos mal nuestro libre albedrío, siempre va a venir juicio sobre nuestras vidas. Y continúo. Vamos a ver el pecado de Acán. Está en Josué capítulo 7, versículos del 1 al 26. Que Acán desobedeció el mandato de Dios de no tomar ningún botín de Jericó. Pero él tomó unos mantos y unos lingotes de oro y se quedó con ellos. Y fueron ejecutados él y su familia. Y aquí llevamos casos, hermanos, donde el pecado nuestro se lleva de encuentro a la familia mía. Si yo no obedezco, si yo me salgo del plan de Dios. Así es que tomémoslo en cuenta. Uno más, vamos a ver otro caso de mal uso del libre albedrío, la apostasía de Salomón. Esto está en capítulo 11 del primer libro de Reyes, versículos del 1 al 13. El rey Salomón se apartó de Dios en su vejez, influenciado por las muchas esposas extranjeras
que lo llevaron a adorar a otros dioses. Él violentó el primer mandamiento que Dios había dado. El juicio que le dio Dios fue que el pueblo de Israel, la nación, se dividió y todos comenzaron a ser idólatras. Es el castigo que llegó a Israel a través de la apostasía de Salomón. Luego vemos, bueno, toda esa rebelión de Israel y de Judá contra Dios, y esto está pues en todo el libro de Reyes, ¿verdad? En el segundo de Reyes, donde está la narración de todos los reyes que gobernaron. Hermanos, todos se fueron a la idolatría, excepto Josías, me parece que es el único que hizo lo bueno delante de Dios. Luego vemos la traición de Judas Iscariote, también tomó una mala decisión. Esto está en Mateo 26, 14, versículos del 14 al 16, y en Juan capítulo 13, versículos del 21 al 30, donde Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, entregándolo a los líderes religiosos para ser crucificado. Y conocemos cómo terminó Judas, ¿verdad? Que bueno, hay varios pensamientos, ¿verdad? Uno que se ahorcó, otro que se empaló, es decir, que se puso en una estaca, quedó sembrado, en fin, cayó juicio sobre la vida de Judas Iscariote. También tenemos la negación de Pedro, y ahora, hermanos, estamos en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 7 al 10, que vemos que todo aquel que se dejó engañar, que tomó la decisión de seguir a Satanás después que fue atado y fue liberado nuevamente por un breve tiempo, lo siguieron. Todos ellos, dice en el versículo 9, que todos ellos subieron sobre la anchura de la tierra. Estoy en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, es decir, iban contra Jerusalén, contra todos los que habían negado adorar a la bestia. Y Dios hizo descender fuego del cielo y los consumió. Como ese fue el juicio. Fueron consumidos, fueron llevados a esa muerte de fuego, porque Dios envió ese fuego y murieron. Cayó juicio sobre ellos por haber seguido nuevamente el engaño de Satanás. Terrible, hermanos, porque realmente el ser humano siempre tiende a el ser humano sin Cristo, pues, ¿verdad? El que se deja engañar, tiende a rebelarse contra Dios. Y todo aquel que se rebela contra Dios tiene juicio. Es el patrón que se mantiene en toda la Biblia. Por eso le he tratado de ilustrar todos estos ejemplos de casos que están en la Biblia. Ahí les mencioné el versículo porque también usted lo pueda estudiar, lo pueda meditar, que ahí está, y está el caso de rebelión y también está el juicio. De manera que, hermanos, solamente a través de Jesús, solamente a través de aceptar el regalo que Jesús nos dio en aquella cruz, es que nosotros podemos ser libres del engaño de Satanás, porque la Biblia comienza a darnos luz de cómo debemos vivir, cómo debemos responder, hablar, cómo debemos llevar la vida nuestra y la de la familia, de nuestros hijos. Es a través de la palabra del Señor, es a través del consejo de Dios. No hay manera, no hay otra forma, nadie le va a ganar a Dios, como decíamos el viernes anterior. No hay manera. ¿Cómo? Imagínense, aquí dice que se reunieron los de Gog y Magog y Satanás en contra de Dios. ¿Cómo le van a...? Es iluso pensar en eso, de que la criatura le va a ganar al Creador, le va a ganar a Dios.
Ni siquiera Satanás puede hacerlo porque también él fue creado. Él también fue creado. De manera, hermanos, que la Biblia nos enseña que seguir tomando decisiones erróneas nos lleva a juicio.